¿Qué tal, amigos de YouTube? Soy Luis Torres de Cálculo Plus Plus y hoy vamos a comenzar con nuestra lista de reproducción de lógica proposicional. Bueno, comencemos entonces. Vamos a ver un montón de definiciones que son muy importantes antes de entrar a la lógica. Veamos qué definimos como proposición. Una proposición es un enunciado o afirmación del cual se puede establecer si es verdadero o falso. Bien, pues una proposición es algo que digamos y que podremos saber si es verdadero o falso. Le podemos dar un valor de verdad. Aquí como un pequeño ejemplo tengo decir cuáles de estas son proposiciones. Podríamos decir mi casa es roja. Eso puede ser cierto o falso. Entonces esta en efecto es una proposición. Sí, podría ser cierto o falso, no importa cuál valor tenga, pero puede tomarlo. Haz tu tarea es una orden. Eso no le podemos dar un valor de verdad. Luego no es una proposición. Y aquí dice 2 más 2 es 4. Pues claramente lo es. Aunque también habría que ver sobre qué estamos trabajando, si estamos trabajando sobre enteros modulares, eso el cuento ya cambia, pero bueno, también esto depende mucho del contexto, ¿sí? Y esta es una lógica, pues la lógica que vamos a ver aquí es netamente aristotélica. También quiero hacer una lista sobre lógica difusa y hablarles un poco sobre otras lógicas. Bien, entonces tenemos leyes aristotélicas para la lógica. Y son dos. Dice ley del tercero excluido. Una proposición es verdadera o falsa. Es decir, no existe un tercer valor de verdad. Si decíamos mi casa es roja o 2 más 2 es 4, ¿es verdadero o es falso? No puede ser algo más. No puede ser un poquito verdadero ni un poquito falso. Entonces, esto no tendría sentido aquí, en este mundo de la lógica aristotélica. Y hay un principio de no contradicción que dice que una proposición no puede ser verdadera y falsa a la vez. Es decir, a nosotros no nos puede pasar, no nos podemos encontrar con cosas que sean verdaderas y falsas a la vez. Entonces eso no puede pasar. Esto no está obviado, mejor dicho. Bien. ¿Cuál es la intención de las proposiciones y todo esto? Bueno, pues la lógica o la intención de la lógica es determinar la validez de los argumentos. Es decir, en una estructura, cuando nosotros, bueno, supongamos que sale un político a dar un discurso, en toda su estructura, nosotros queremos ver si todo lo que dijo junto tiene validez o no tiene validez. Esa es la intención de la lógica. Entonces, para ello existen conectivos que son muy, muy útiles a la hora de escribir las cosas en lógica. Entonces, el primer conectivo que tenemos es la negación, ¿sí? El no algo. Por ejemplo, yo puedo decir está lloviendo. A eso le podemos dar un valor de verdad o falsedad, ¿sí? Pues porque podemos salir a asomarnos en la ventana y ver si está lloviendo o no. Pero si yo digo no está lloviendo, también se le puede dar otro valor de verdad, ¿sí? Está la conjunción, que es el y. Normalmente lo leemos en español como y. La disyunción inclusiva, ¿sí? O la disyunción normalmente, que es el o. Entonces el y el o nos sirven para decir está lloviendo y hace frío, o está lloviendo o hace frío. Bien, es distinto. En un momento vamos a ver cómo se le da valor de verdad a todos estos señores. Está también la disyunción exclusiva, que es el o exclusivo.
el XOR en programación, que lo que se lee es o punto, 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 o sea, este punto, 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 lo que nos dice es lo que va adentro, la proposición o otra proposición. Por ejemplo, o estás vivo o estás muerto, ¿sí? El o exclusivo lo que nos dice es una sola, pero no ambas, ¿sí? No puede ser las ambas. Bueno, podría ser un zombie, pero eso es otra cosa. Y tenemos el condicional que lo escribimos como una flechita y lo leemos como el sí, entonces. Si mi perro ladra, entonces alguien entró a la casa, por ejemplo. Tenemos el bicondicional, que es el sí y solo sí, que lo ponemos como una flechita doble. Entonces, vamos a practicar un poco con estas proposiciones. Por ejemplo, tenemos esta: mi perrita es blanco y negro. Pues las proposiciones las simbolizamos con letras del alfabeto normal, pero en minúscula. Entonces, una podría ser mi perrita es blanco y otra es mi perrita es negro, o sea, de color negro. Entonces, podemos usar un i. Y así leeríamos completo. Y esta sería la simbología. Ahora, por ejemplo, vamos aquí arriba. Tenemos: si tengo dinero, voy al cine. Entonces, podríamos decir que P es tengo dinero, Q es voy al cine, y los une un entonces. Si tengo dinero, entonces voy al cine. Tenemos otra: o hago mi tarea o voy al cine. No puedo hacer ambas a la vez. Entonces, tenemos un o exclusivo. Bien. Y la última sería: me saco la nota máxima. Esta podría ser P. Si solo sí, estudio mucho para el examen. Y usamos la flechita doble para el sí y solo sí. Bien. Estas son formas de escribir frases completas, ¿sí? Normalmente lo que hacemos es que les damos, digamos, valores. Por ejemplo, valores a la proposición completa. Por ejemplo, en este caso era P, tengo dinero. Y en este caso Q era voy al cine, ¿sí? En este caso, por ejemplo, en el del sí solo sí, me saco la nota máxima, es P. Sí solo sí, estudio mucho para el examen. Bien, entonces eso es lo que se hace básicamente cuando se le da, digamos, un valor en texto a las variables, al P y al Q. Bien, pues entonces existen las dichosas tablas de verdad de cada una, y lo que hacemos es revisar combinaciones. Lo que se hace primero es ver en la proposición completa, que sería esta de aquí, cuántas variables hay, ¿sí? En ese caso podemos ver dos variables. Bueno, pues cuando hay dos variables, o la cantidad de variables que haya, la cantidad de filas, estas señoritas, son, o sea, ¿cuántas van a haber? Van a haber 2 elevado al número de variables. ¿Sí? Ese n es el número de variables. Entonces, bien, pues si miramos, aquí hay 2 variables. 2 al cuadrado es 4, habrán 4. Eso nos dice las posibles combinaciones. Es decir, eso nos dice esto. Nos dice esto combinado con esto, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que dice? Bueno, dice, podemos tener un verdadero con un verdadero, un verdadero con un falso con un verdadero, un falso con un falso. Y lo que se hace es que se arma la tabla de empezando por verdaderos y terminando en falsos, ¿sí? Si ven, si esto era 2 al cuadrado, que era 4,
la mitad de 4 es 2, entonces cada 2 hago este cambio. Es decir, pongo 2 verdaderos, 2 falsos. 2 verdaderos, 2 falsos si fueran más. Y aquí verdadero, falso, verdadero, falso. Si hubiesen más variables, por ejemplo, si nos sucediera esto, que fueran 2 al cubo, que fueran 8, entonces pondría 4 verdaderos, 4 falsos. En la siguiente columna pondría 2 verdaderos y 2 falsos, 2 verdaderos, 2 falsos. Y después al final haríamos verdaderos, falsos, verdaderos. Sí, los intercalamos. Así como se hace exactamente aquí. Primero 2, luego 2 y luego se intercalan, ¿sí? Pero esto es simplemente por la forma que tenemos, que solo tenemos 2 variables. Claramente vamos a hacer ejercicios de armar tablas de verdad, no en este video, pero sí vamos a hacerlos. Entonces, si miramos la tabla de verdad del i, el i siempre es falso a menos que las dos sean verdaderas. Bueno, es cuando decimos, por ejemplo, en la proposición anterior, mi perrita es de color blanco y color negro, ¿sí? Es ambas a la vez. Bien, ¿qué sucede con el o? Pues el o es casi siempre verdadero, solo es falso cuando las dos son falsas. Es decir, con una de las dos que se cumpla, ya todo es verdadero. Eso es lo que cambia. Este es el sí y solo sí. Si estudiamos el sí y solo sí, vamos a ver que es verdadero casi siempre, pero solo es falso cuando el antecedente, que es P, y el consecuente es falso y el antecedente es verdadero. Esto viene de un principio muy aristotélico, ¿no? Que lo que dice es, bueno, si yo tengo una verdad, entonces puedo concluir una verdad. Si tengo una falsedad, puedo concluir una falsedad, ¿sí? Ahora, estudiemos este pedacito de aquí. Si tengo algo falso, puedo concluir algo verdadero, ¿sí? Bueno, eso es cierto. En muchos casos puede pasar. Lo que no puede pasar es que una verdad termine en una mentira. Esto no puede pasar, ¿sí? Según Aristóteles, y pues claramente es una regla para la lógica. Bien, los dos siguientes son el o exclusivo y el sí solo sí. El o exclusivo, si podemos ver, cuando las dos son verdaderas, recuerdan que les decía, el o exclusivo es una o la otra, pero no ambas. Entonces, pues si vemos las dos son verdaderas, indica un falso. Las dos son falsas, indica un falso. Pero si alguna de las dos es verdadera, pero solo una de las dos, me va a dar verdaderos. Igual aquí con el sí solo sí, pero entonces es verdadera cuando las dos son verdaderas o cuando las dos son falsas, ¿sí? Cuando tengan los mismos valores. Si los miramos así, tal cual estas tablas, nos vamos a dar cuenta de algo, y es que la negación o el no de lo exclusivo, ¿sí? Es exactamente el sí solo sí. O al revés, ¿no? La negación del sí solo sí es el lo exclusivo. Porque son la misma tabla, ¿sí? Básicamente son la misma tabla, pero negándola. Hay que recordar que si yo pongo un negado de verdadero, voy a obtener un falso. Y si niego a un falso, voy a obtener un verdadero. Bien. Hasta aquí el video de hoy. Espero les haya gustado mucho y nos vemos en el próximo de lógica.